este seminario. Perfecto. Desde ya entonces comenzamos a revisar qué es lo que está ocurriendo en los distintos instrumentos a lo largo del mundo. Tendenciosamente o lo que ha venido ocurriendo durante las últimas horas de transacción viene a ser o viene a mostrar un escenario en el cual los distintos mercados se han mostrado muy entusiastas ante los avances en los research y obviamente la puesta a prueba de las distintas vacunas de las farmacéuticas a lo largo del mundo, y esto ha generado durante las últimas semanas, como lo vamos a poder pasar a apreciar, un incentivo o un escenario absolutamente positivo para la renta variable en Estados Unidos al día de hoy. Desde por supuesto los mínimos que el mercado lograba dejar durante a comienzos de año, tenemos todo un proceso alcista que ya supera un 60% de beneficios desde los mínimos registrados el pasado 23 de marzo, cuando la Reserva Federal comenzaba a implementar la ayuda monetaria a través de recortes en la tasa de interés y por supuesto obviamente todo el abultado ayuda económica. Obviamente a eso se han sumado también los incentivos fiscales que al día de hoy están en veremos, un nuevo paquete de ayudas que aparentemente, según los últimos trascendidos y los últimos comunicados, Joe Biden intentaría incluso sacar adelante un paquete de ayuda fiscal antes incluso de asumir como el presidente de la primera economía del mundo. Y eso de alguna forma mantiene y genera un poco de intención alcista para los distintos mercados, considerando por supuesto el efecto que evidentemente una inundación o los estímulos, ya sea obviamente ingresar o disponer de efectivo en el mercado, supone, y eso evidentemente genera una apreciación de los instrumentos más riesgosos de la renta variable, una depreciación por consecuencia del dólar, debido obviamente que cuando nosotros inundamos o los bancos centrales inundan el mercado de cierta divisa, esa divisa al obviamente haber mayor oferta de la divisa, su valor intrínseco tiende a perder valor, y eso es lo que finalmente ha dejado durante las últimas semanas una pérdida consecutiva en la cotización del dólar a nivel internacional, que pierde aproximadamente un 12%, un 10% durante este año desde los máximos alcanzados en marzo del primer trimestre, por supuesto, del 2020. Por lo tanto, la situación que vive la renta variable mundial es interesante, lo cual a mí no deja de llamar la atención los sucesos que han venido ocurriendo durante las últimas jornadas y cómo también algunos signos, como lo podíamos apreciar en el corto plazo y también en este gráfico de mayor temporalidad, en este gráfico semanal, vamos acá a apreciarlo, fíjense. Vamos a mirar qué es lo que ocurre con el gráfico semanal en términos de líneas de tendencia, y fíjense lo que ocurre por acá cuando administramos o consideramos la secuencia de mínimos que el mercado viene dibujando a lo largo del tiempo, que podría ser algo como eso, o si extendemos por supuesto esta figura, podemos estar mirando también dicho proceso alcista, en donde comienza a desarrollarse a lo largo del tiempo una figura tipo triangular, que teóricamente al nosotros revisar el mercado, vamos acá a mirarlo, nosotros teóricamente al revisar el mercado deberíamos tender, hay una figura técnica muy clásica que en algún minuto tiende a formar una cierta figura de tipo de algún metal precioso, como una gema, o triángulos que finalmente son inversos. Y estas figuras al día de hoy es la que al menos al día a mí me llama la atención ante también los riesgos que el mercado pueda estar corriendo en el largo plazo. Ahora, sabemos que osciladores como el RSI anticipan los movimientos que el mercado pueda llegar a tener, y en este caso, desde el año 2017 aproximadamente, comienza o muestra finalmente una divergencia a lo largo del tiempo, la cual voy a desplazar en este minuto para que lo puedan ver en la parte baja del gráfico. Muestra una clara divergencia a lo largo del tiempo, si bien no se ha decretado o no se ha mostrado un último punto. Por acá. Voy a señalarlo de nuevo. Perfecto. Vamos acá a señalarlo. Tenemos acá la divergencia. Tenemos la secuencia de máximos que es creciente a lo largo del tiempo, que podríamos estar considerando esta secuencia, por supuesto la que ya veníamos marcando. Y
Lo que a mí me parece interesante de todo esto es la secuencia de máximos que comienza a ser divergente con la fuerza relativa que el RSI muestra en este gráfico semanal. Si bien al valor del RSI para alcanzar una tendencia divergente en su totalidad, o sea que finalmente el RSI alcance dicho nivel, le resta camino. Eso nos puede dar a lo mejor la sensación de que el mercado durante varias semanas mantenga un tono positivo o durante gran parte de diciembre se mantenga en torno a la zona de máximos históricos que viene registrando durante las últimas semanas de cotización, durante las últimas 2 semanas de noviembre y obviamente esta semana de diciembre que viene marcando ahí algunos máximos durante la jornada del día de ayer. Por lo que entonces deberíamos tender a ver una situación en donde el optimismo, sobre todo por el lanzamiento de las vacunas que se podrían poner ya en práctica, por decirlo de alguna forma, o estar disponible para la población en Reino Unido a partir de la próxima semana, considerando la aprobación que ha tenido Pfizer y BioNTech durante esta jornada, podría mantener la renta variable todavía una expectativa alcista. Ahora, esta expectativa alcista también podría estar ligada a las decisiones de política monetaria que la Reserva Federal va a llevar a cabo o puede llevar a cabo el próximo 16 de diciembre, el 15-16, que es la reunión que sostienen los miembros de la Reserva Federal y que podría, como ya lo ha venido anticipando y el tono que nos dejaba el día de ayer Mario Draghi, dar a entender una situación de flexibilización, que todavía siguen insistiendo, o al menos las palabras que él nos dejaba el día de ayer, en que sigue insistiendo que Estados Unidos necesita más apoyos tanto monetarios como fiscales, pero tampoco quieren ser o quieren apresurarse ante dicha situación. ¿Por qué? Porque finalmente corren una suerte de riesgo moral. A lo largo de todo este año y por supuesto desde la crisis subprime, la Reserva Federal finalmente ha venido apuntalando la economía americana y se podría decir a grandes rasgos que la economía, la primera economía del mundo, depende en un 100% o depende finalmente, su estabilidad depende de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y eso obviamente genera al día de hoy una de las dudas más grandes en cuanto a la burbuja más grande en la historia, que ha sido obviamente generada por la Reserva Federal y la inyección monetaria, la compra de deuda de las compañías, de los sostenedores de bonos. De hecho, la Reserva Federal es uno de los grandes sostenedores de deuda en Estados Unidos al día de hoy de corporaciones privadas y también, por supuesto, también quieren adoptar o quieren ingresar al mercado de renta variable para poder tener un incentivo mucho mayor en las variaciones del mercado. Por lo tanto, se juega en el pellejo de alguna forma durante los próximos trimestres, como obviamente sus decisiones pueden afectar a la confianza de la economía americana, a la confianza de los inversores y por ende esa confianza podría estar cruzando un lago con un hielo muy delgado y eso obviamente es lo preocupante para el resto de las economías, por supuesto, y por supuesto para estas proyecciones que tienden a mostrar cierto declive en la cotización de la renta variable en Estados Unidos. Al menos es lo que sugiere el oscilador técnico, el cual muestra una divergencia y que puede dar a entender o que puede obviamente dejar sobre la mesa descensos importantes en la renta variable. Ahora, la tendencia o el escenario alcista o la presión alcista que se sostiene podría, como ya lo digo, mantenerse al menos durante las primeras 2 semanas, incluso durante gran parte de diciembre, pensando que ya desde la segunda semana o tercera semana en adelante de diciembre comenzamos todo un periodo estival donde tenemos Navidad por delante, Año Nuevo, días de mucha vorágine, se habla mucho del rally navideño en ciertas ocasiones, pero creo yo que el rally navideño está descartado de alguna forma en esta instancia, pensando en que no están las condiciones, finalmente el mercado ya está tan entusiasmado por otros sucesos y también obviamente de alguna forma drogado por todo el dinero que hay recorriendo en el mundo, por la liquidez que han intentado imprimir o inyectar los bancos centrales, que ciertamente esto podría generar una cuota de incertidumbre ante los cambios que se puedan dar en el día a día o en las ventas minoristas, etcétera. Probablemente si se dan cambios positivos, esos cambios positivos los podamos ver reflejados durante el reporte de diciembre y recientemente ahí podamos ver a lo mejor una reacción del mercado, pero creo yo que al día de hoy la renta variable no va a estar considerando este tópico o este drive, como yo lo suelo llamar, para evidenciar un rally navideño como los que años anteriores se han tendido a dar. Por lo que al minuto descarto esa idea o esa tesis de que los mercados van a seguir muy drogados. Probablemente van a estar aletargados, pero con un sentido optimista
Y eso es lo que al día de hoy debiese seguir mostrando o generando la presión alcista sobre la renta variable en Estados Unidos. Al pasar a revisar un gráfico de menor temporalidad, como a pasar a revisar un gráfico de menor temporalidad, nos podemos obviamente situar y estar mirando qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el gráfico de diario. Y este gráfico diario lo que nos señala finalmente es una posible reversión a partir de esta zona de máximos que ya la tenemos señalada en el gráfico, la cual finalmente la zona actual o la zona de máximos puede representar un nivel de techo relativamente importante para el precio, ya sea un doble techo que no tiene todavía definido una zona de soporte muy clara, pero sí a lo mejor existe una zona de transición que nosotros podemos llegar a extender a lo largo del tiempo, que podríamos obviamente estar mirando, por ejemplo, estos niveles para estar considerando un efecto o una zona de soporte y resistencia importante, una zona pivote que estemos mirando para la renta variable en Estados Unidos. No es casual estar mirando la zona de los 3.500 puntos, porque creo yo que la zona de los 3.500, la zona de los 3.510 viene a ser un nivel en donde los mercados en el pasado, no tan solo en el gráfico diario, sino que al mirar en el gráfico semanal, volvemos al gráfico semanal, voy aquí a hacerle un zoom a esto. Vamos a intentar correr el gráfico. Y lo que quiero mostrar con todo esto es finalmente cómo, cómo los máximos históricos que se han venido dando durante las últimas jornadas, o bien estas zonas de rechazo, de cierres, de aperturas de vela, como lo puede ser, por ejemplo, vamos acá a eliminar esto para que lo podamos ver con claridad. Fíjense, cómo pueden ser estos máximos junto a estos máximos, pueden volver a ser entonces un punto de inflexión para el mercado en el corto plazo y presentar entonces un punto en el donde nosotros podamos ver si es que existen reversiones por debajo de esta franja que acabo de marcar en rosado. Pueden existir entonces proyecciones en donde por debajo de la zona de los 3.500 puntos podamos ver nuevamente descensos hacia los niveles de soporte que se han venido considerando durante el mes de agosto y octubre del presente año, por lo que evidentemente se podría transformar en un rango lateral. Al menos ya tuvo la intención el mercado en algún minuto de venir a buscar un retroceso o una vuelta del precio en torno a esta zona. Fíjense, voy a señalarlo aquí con una flecha. Esa vela tendía a eliminar, o la vela en rojo, la verdad, y quiero, la que estoy intentando apuntar es la vela en rojo, la vela bajista, intentaba eliminar el movimiento alcista o los nuevos máximos históricos que registraba la vela anterior, esa vela. Por lo tanto, al considerar esta vela, la intención era volver por debajo de este nivel, lo cual finalmente fue entusiasmado durante la última semana por los estímulos monetarios, por evidentemente las vacunas que están saliendo, y eso obviamente el mercado anticipa ciertos sucesos, ciertos hechos que al día de hoy obviamente no ocurren, pero como sabemos el mercado anticipa muchos eventos y se droga finalmente ante estas cosas. El mercado se mueve por expectativa. Por lo tanto, si es que llegamos a ver vueltas del precio por debajo de esta zona, consideramos muy probable una caída hacia la zona de los 3.200 puntos, como ya lo señalábamos. Ahora, si nos mantenemos o por sobre la zona de los 3.500 durante las próximas semanas, podríamos seguir, por supuesto, durante varios días un rango lateral en torno a estos niveles, muy probablemente un nuevo máximo histórico, pero que finalmente creo yo que no existen los motivos suficientes como para seguir viendo nuevos máximos históricos en la renta variable de Estados Unidos, sino que el carácter bajista comienza a ser ya algo mucho más plausible, y algo creo que podría llegar a concretarse incluso antes de lo que podríamos estar estimando nosotros mismos. Ahora, lo que también me parece interesante, y lo mismo que mirábamos por supuesto para el gráfico semanal, es que en el gráfico diario tenemos también ciertos grados de divergencia que el RSI comienza a mostrar. Fíjense, el RSI, o con respecto a los máximos o los máximos que sigue dibujando el precio, fíjense cómo sigue o dibuja las divergencias en su valorización. Si bien los últimos valores no alcanzan la zona de sobrecompra total, que está por sobre los 70 puntos, muestra claramente la divergencia que existen entre estos máximos, los cuales señalo a continuación, estos máximos, y habla también entonces de la reversión del precio hasta los niveles que nosotros en el corto plazo consideramos. Por eso es que en el gráfico
o en el market update que yo suelo llamar, o en el análisis técnico del día de hoy, se iba este gráfico en donde comento en el corto plazo las posibles directrices que el mercado tiene, y aquí se los comento, lo vamos a ver en conjunto. La renta variable americana continúa presentando divergencia en su RSI y la sugerencia parece ser bajista, más aun cuando parece rechazar los máximos históricos registrados durante la primera mitad de noviembre. Y eso es, al pasar a revisar ahora el gráfico en la plataforma de Admiral Markets, podemos ver que no tan solo en este gráfico diario, sino que en el gráfico de 4 horas se muestra otra divergencia, la cual voy a señalar a continuación. La marcamos enseguida. Se muestra otra divergencia señalando los máximos que nosotros recientemente comentábamos. Fíjense, en el corto plazo tenemos esos máximos, ese máximo y ese máximo, que son divergentes finalmente con la secuencia decadente que muestra el RSI, que es la fuerza relativa del precio. Mientras que al mismo tiempo los mínimos son crecientes y el precio va acompañado por la media móvil exponencial de 50 periodos, que es la que yo utilizo generalmente, una media móvil de 50 periodos exponencial y una media móvil simple de 200 periodos. Por lo tanto, fíjense cómo la media móvil simple de 200 periodos viene acompañando el precio, y ante un posible retroceso que el mercado pueda venir a presentar, como lo señalan aquí las posibles figuras, que voy aquí a diseñarlo nuevamente para que lo puedan ver, estamos barajando dos escenarios: que efectivamente el mercado siga respetando la tendencia positiva que marca, que viene registrándose, a que caiga hasta acá y vuelva a subir y logre superar los máximos que recientemente registra, o que finalmente rompa de forma definitiva, o que en este intento de subir finalmente tienda a caer hacia la zona que ya nosotros estamos indicando como zona pivote en torno a los 3.510, 3.540 puntos aproximadamente, que es el rango que hemos señalado en esta franja color piel, por así decirlo. Entonces, son sucesos, son situaciones que al día de hoy nosotros estamos pendientes. Estrategias de trading que puedan existir, me parece que sí. En este caso creo que, por ejemplo, tenemos dos opciones: anticipar un movimiento, que puede ser una estrategia, en donde nosotros lo que podemos hacer acá es, por ejemplo, situar lo siguiente. Vamos a cambiar el color de esto. Poner un rango de objetivo hacia la zona, como esto sería nuestro take profit, y por acá tenemos o tendríamos nuestro rango de stop loss aproximadamente. Esta es una estrategia. Entonces, lo que en ese caso nosotros podríamos, como estamos anticipando un movimiento, o sea, todavía estamos insertos en una tendencia, que estaríamos operando teóricamente en contra de una tendencia alcista, por lo tanto, el riesgo que sugiere es que nosotros podamos simplemente tomar un riesgo de un 0,5% en esta transacción, por ejemplo. Solamente un 0,5%. Mientras que si es que llega a vulnerar, por ejemplo, por debajo esta situación, podríamos llegar a considerar entonces el otro 5%, 0,5%, y venir a jugar entonces un 1% en total en esta transacción, y ahí ya nos permite tal vez venir a buscar un riesgo menor o más acotado probablemente en torno a ese máximo, y obviamente jugar el otro 0,5% en esa estrategia, 0,5%, y entonces ahí ya tendríamos un total de un 1% en ambas transacciones cortas. Esa es una forma de gestionar una transacción cuando estamos intentando anticipar un movimiento del mercado, y por supuesto queremos evidentemente no perdernos una situación, y estar insertos obviamente en la idea de trading que se nos presenta al día de hoy. De hecho, podríamos considerarla. Vamos a ver si es que en vivo la podemos tomar. Vamos a mirar los niveles de stop. Creo que voy a considerar los 3.720 y los 3.525 como niveles de stop. Vamos acá a considerar el trade. Vamos a tomar la posición. Estoy perfecto, ya la hemos considerado. Creo que aceptamos entonces las condiciones. Perfecto, y ahí ya deberíamos tener la posición en curso, porque todavía no nos aparece. Vamos acá a mirar qué está ocurriendo.
Mm, Al minuto todavía no tenemos la posición en curso. Vamos a ver qué está ocurriendo. A ver si ahí está, perfecto. Ahí se tomó ya la posición. Tenemos 0,1 lote en corto. Luego de eso vamos a programar el stop loss. A ver si puedo correr esto. Perfecto. Stop loss. Habíamos hablado de los 3.720 y el take profit los 3.525 dijimos. Perfecto. Ahí están ya nuestras estrategias corriendo o en curso con 0,1 lotes. Vamos en mercado. No he calculé finalmente el riesgo, pero aproximadamente por la razón en la cual tengo de sensibilidad con los riesgos que ya considero, deberíamos estar en torno a un 1% de riesgo en esta transacción, aproximadamente un poquito más de un 1% tal vez, pero ya estamos obviamente considerando. Yo lo que voy a hacer, voy a tomar un poco más de un 1% de riesgo, voy a estar a lo mejor si es que llego a otra, considerar la siguiente posición, voy a ir gestionándola de distintas formas, pero ya al menos estamos en mercado con esta posición en corto en el S&P. Mientras que vamos a revisar otros instrumentos, me gustaría saber si alguno de ustedes, de los participantes de hoy, tiene alguna duda de lo que hemos ido comentando, si tienen algún instrumento que también desee que revisemos, por lo general y la dinámica de estos seminarios, que conforme obviamente avancen las jornadas, también nos vayamos conociendo, si van a ser obviamente asiduos o reiterativos en el ingreso, que los dejo totalmente invitados, son gratuitos los seminarios. Es que en definitiva podamos compartir y ustedes también pueden ser partícipes de estos análisis, pero por lo general yo voy a estar revisando siempre los instrumentos más clásicos o los instrumentos que yo considero para mi cartera personal, em, por lo que evidentemente los dejo invitados a que puedan estar atentos a los distintos seminarios que se comparten. Oscar nos pregunta por Tesla, vamos a revisarlo, Oscar, en breves minutos, para estar atentos, por supuesto, a dicha situación. Vamos acá a limpiar. Perfecto. Pues bien, lo que tenemos, por ejemplo, para el metal precioso, para el oro, tenemos una situación, la verdad, en la cual el proceso que se presenta durante todo el mes de noviembre es un proceso absolutamente bajista, una vela que sugiere una continuidad en la caída, en el proceso de descenso o de depreciación que presenta el metal precioso durante todas estas últimas semanas. Pero aquí lo que me llama la atención, por supuesto, es el condicionante o por dónde el mercado vuelve finalmente luego de registrar nuevos máximos históricos en su cotización. Y eso es lo que a mí me llama más la atención por sobre todo. Recordemos que durante todo el proceso, durante gran parte de los últimos 2 a 3 años, fíjense cómo ha sido el proceso para el oro. Ha sido todo un proceso alcista que viene a marcar nuevos máximos históricos en su cotización, y esa cotización al día de hoy es finalmente una cotización o bien un máximo que se registra luego de todo el incentivo económico que se viene implementando. También obviamente los temores que en Estados Unidos han venido surgiendo en términos comerciales, como por ejemplo pueden ser sus relaciones con China, y distintas, por supuesto, situaciones que han generado incertidumbre a nivel mundial. Recordemos que el oro es un instrumento de tipo refugio, y que en esta ocasión, por supuesto, no deja pasar por desapercibido dicha situación. Entonces, cuando la Reserva Federal y los bancos centrales del mundo durante este año comienzan a implementar una ayuda extraordinaria y sin precedente, el oro lo que hace finalmente es también reaccionar ante sucesos de hiperinflación o de inflación. Y por supuesto entonces, cuando el mercado se ve inundado por billetes, lo que hace finalmente es anticipar un proceso de inflacionario, el cual al día de hoy no existe. En Estados Unidos la inflación se mantiene por debajo del rango meta, si bien la Reserva Federal mencionó durante los últimos 2 trimestres que están dispuestos a ver con una tolerancia mucho mayor la inflación, llevarla por sobre el 3%. Pero finalmente la inflación no ha aumentado considerablemente, y eso de alguna forma hace pensar por qué el oro reacciona de forma alcista, o sea, anticipa un escenario que al día de hoy no se da. Entonces, cuando el mercado reacciona y se da cuenta que el escenario no se está dando, tiende obviamente a generar a contrarrestar, por supuesto, ese efecto. Y la vuelta de ese efecto es por debajo de los niveles que recientemente yo indico, o sea, que por debajo de los máximos que se registraron en el año 2011.
Y la vuelta entonces por debajo de la zona de los 1920, los 1800, vamos acá a mirar el precio, 1920 más aproximadamente. Vamos a ver, sí, 1920, 1910 y los 1820, o sea, prácticamente un rango de $100. Cuando la caída sea por debajo de dicho nivel, lo único que nosotros nos hace proyectar o pensar finalmente ante este suceso en el cual la inflación no aumenta, el mercado anticipó demasiado, por supuesto que el dólar puede tender a transformarse también en un activo refugio en algún minuto, que al día de hoy no lo ha hecho por la caída constante que muestra durante las últimas jornadas, pero en lo personal todavía sostengo que existe una posibilidad de que el dólar a nivel internacional busque recuperar durante al menos un 5% durante el primer trimestre del año 2021. Pero al día de hoy, cuando vemos al metal precioso volver por debajo de la zona de máximo histórico, o obviamente los máximos históricos registrados en 2011, no hace por supuesto pensar en más retrocesos que estos puedan llevarse a cabo. Y ahí es donde por supuesto lo que nosotros debemos hacer es buscar ciertos Fibonacci o niveles de retrocesos que este nos pueda otorgar desde los mínimos, siempre registrando un Fibonacci de izquierda a derecha, de los mínimos a máximos, y setear entonces dicho comportamiento o dicha situación y buscar cuáles son los niveles que podrían estar confluyendo con los retrocesos y con los niveles, o sea, con los retrocesos y algunos niveles de soporte y resistencia. Si yo me voy a mirar soportes previos que ha dibujado el mercado, puedo mirar, creo yo, con buenos ojos, probablemente toda esta zona, vamos a ver si aquí calza. Toda esa zona que fueron los mínimos registrados durante el mismo periodo que se registraron los máximos históricos, todo este nivel finalmente puede llegar a ser considerado entonces como un posible soporte ante los retrocesos que el mercado pueda venir a presentar, sobre todo cuando el mercado hizo prácticamente algo muy similar, fíjense, máximo histórico, retrocede, encuentra soporte, busca subir, encuentra soporte, busca subir, cae nuevamente. De acá lo que hace es, al considerar esta zona de soporte, fíjense, se resiste a subir, luego de este proceso alcista, se resiste a subir, vulnera, tiene dudas, sube hasta los máximos históricos, sigue subiendo, retrocede por debajo de los máximos históricos y aquí lo que nosotros estamos revisando es que podríamos comenzar a ver una fase de lateralización durante algunas semanas, algunos meses, para luego ver un proceso bajista que pueda determinar a lo mejor en el largo plazo una lateralidad en el oro entre la zona de los 1.500 y los $1.800 la onza probablemente, un rango en donde la inestabilidad, la inflación puede estar obviamente jugando un rol principal en todo este escenario post-pandémico probablemente, como se le pueda llamar de alguna forma. Y esas son situaciones que evidentemente tienden a mostrar o tienden obviamente a poner sobre la mesa una situación interesante y cómo nosotros también podemos ir proyectando y considerando algunos trades en este minuto. Pero como ya teniendo obviamente un panorama de largo plazo, comienzo yo a mirar qué es lo que ocurre más en el gráfico intradiario, qué es lo que viene ocurriendo en el gráfico diario, una recuperación en torno a la media móvil de 200 periodos que podría estar dando que hablar. Fíjense cómo el precio vuelve a considerar o a testear los rangos, o sea que todo este rango, que me voy a marcar a continuación, todo este rango, es la zona de los máximos históricos que se registraron en el 2011 y que calzan precisamente con mínimos anteriores, máximos anteriores, etcétera, para estar obviamente conformando esta situación. Por lo tanto, cuando el mercado llega hasta este nivel, por supuesto que genera un rechazo porque está entrando una zona de resistencia que fue en el pasado también dicho nivel. Entonces, al entrar en este rango podríamos ver cierto grado de lateralidad, pero no dudamos de que puede haber una penetración y podamos considerar nuevamente rangos de cotización hacia la media móvil de 50 periodos, que puede obviamente venir, vamos a dibujarlo por acá, que pueda venir desde los niveles actuales hasta esta zona, vamos a cambiar el color también, que pueda venir hasta esta zona finalmente, vamos a mirar otro color, hacia esa zona, y que eventualmente pueda encontrar un proceso lateral durante algunos días o un zigzag alcista que por lo general suele ocurrir y luego de eso sigamos viendo entonces la ruptura que podríamos estar esperando. Ahora, lo más clásico ante estas situaciones cuando el mercado durante todo el mes de noviembre, que fue finalmente todo este desplazamiento, se lo muestro a continuación, cuando el mercado se desplazó todo este movimiento durante el mes de noviembre, o sea que fue un desplazamiento, lo que obviamente nos llama a considerar es un Fibonacci, medir cuáles son los potenciales niveles de retroceso que se puedan estar considerando durante las próximas jornadas. Y lo vamos a dejar seteado.
Perfecto. Y fíjense entonces cómo comienzan a aparecer los niveles como el 38.2, lo voy a marcar a continuación, 38.2, 50% y el 61,8. Y probablemente en este gráfico diario el 50% tenga mucho sentido, pensando que también al mirar esta franja, fíjense, de mínimos, puede hacer entre el 50 y el 38.2, ahí le vamos a dar un poco más de rango a esta situación, podría ser más o menos esto, voy a dibujarlo de nuevo, vamos a mirarlo de nuevo. Desde ahí hasta acá aproximadamente podría ser el rango que podríamos estar considerando que el mercado debería venir a buscar como una zona de retroceso o de posible movimiento alcista. Por lo tanto, lo que aquí me llama la atención para estar jugando en teoría o en el corto plazo posiciones largas o posiciones de compra es un zigzag que se siga sosteniendo en el tiempo, y ahí es donde yo lo que hago es pasarme a mirar un gráfico de menor temporalidad y veo qué es lo que se está construyendo al día de hoy. Fíjense, finalmente el mercado rechaza la media móvil, que siempre funciona o ha venido funcionando muy bien como resistencia, que eran las expectativas que nosotros que comentábamos en algún minuto, en seminarios previos que he dado durante las últimas semanas. Pero creo que a partir obviamente de este rechazo, la caída que se puede generar no debería ser más allá de este nivel, que debería considerarse como soporte. O finalmente, si es que llega a desplazarse hasta este nivel, deberíamos ya comenzar a ver niveles de mínimos que puedan estar construyendo un doble suelo y mirar entonces un movimiento mucho mayor a lo largo del tiempo. Ahora, lo interesante de esto, y ahí es donde obviamente también me voy a apoyar en otros datos técnicos, es por ejemplo qué es lo que ocurre con el RSI en este gráfico de 4 horas. Puede estar construyendo también una posible tendencia. Y al construir esta posible tendencia, lo que yo simplemente tengo que esperar y ser muy paciente es en el retroceso del RSI que venga conjugando, por supuesto, que se venga dando de la misma forma o al mismo tiempo que el precio, y que si en este minuto se apoya el precio, o el RSI se apoya en la línea de tendencia y hay figuras de vueltas en el precio en todo este sector, o sea, ya sea desde esta zona de mínimo a toda esta zona, que también puede ser a lo mejor estos niveles que puede llegar a considerar, podemos estar entonces considerando nuevas posiciones de compra para jugar movimiento alcista. Y ahí es donde al posicionarnos nosotros deberíamos tener por supuesto los mínimos por debajo de, ya sea si es que entramos en este nivel, nuestros stop loss deberían estar por debajo de los mínimos recientemente registrados, y por supuesto el nivel objetivo debería estar del orden de los máximos recientemente registrados, o buscar por supuesto la expansión o el movimiento hacia el 50% o niveles en torno al 50 y el 38.2 como promedio, que también son zonas que aquí están mostrando algunos mínimos que fueron importantes durante algunas jornadas de transacción. Por lo tanto, aquí es donde obviamente surge otra idea de trading, la cual podemos estar pendiente al día de hoy. Yo mantengo una posición en mi cartera personal, mantengo una posición de compra en el oro muy pequeña, pero que se mantiene en positivo, y jugamos obviamente, juego a ver todavía un movimiento alcista hacia la zona de los 1960, aproximadamente 1950. Pero si es que se llega a dar este escenario de contracción, probablemente me vea obligado a tomar utilidades parciales o tomar las utilidades que al día de hoy se están presentando y volver a considerar entonces una posible entrada desde los mínimos o desde los retrocesos que el mercado pueda estar experimentando. De hecho, lo que nosotros también podemos hacer, como se está considerando todo este movimiento, una expansión o un impulso alcista, podemos mirar o registrar otro Fibonacci en ese proceso y encontrar entonces en el corto plazo, aquí vamos a limpiar un poco el gráfico, encontrar entonces los niveles de retroceso que el mercado pueda estar pendiente, ya sea el 38, que aquí marca un nivel de mínimo, el 50% o el 61,8, y ahí es donde obviamente nosotros lo hacemos calzar con mínimos o soportes que el mercado también haya estado considerando previamente en su cotización. Así que obviamente tiende a ser una situación bien interesante, o cómo uno puede apreciar el mercado. Fíjense que como nosotros estuvimos mirando el gráfico desde mayor temporalidad, pueden surgir ideas en el corto plazo, y eso obviamente no resta los méritos de estar buscando operar no tan solo en el largo plazo, sino que en el corto, mediano, largo plazo, y nos entrega una mayor seguridad a la hora de hacer trading.
Y en el corto plazo, fíjense como también aquí podemos obviamente hacer un pimponeo entre distintos gráficos y lo que nos pasa es que encontramos luego de eso la media móvil de 50 periodos que viene actuando, creo yo que bastante bien como un escenario de soporte y resistencia. Fíjense acá en el pasado, a la izquierda de la pantalla tenemos acá resistencia, resistencia, soporte, resistencia, resistencia para el precio acá y que podría a lo mejor jugar aquí como una resistencia en torno al 38.2 en este retroceso que se puede estar presentando desde los máximos que se han registrado el día de hoy y continuar entonces con el proceso alcista que anteriormente he comentado. O sea, existen múltiples situaciones que podemos estar evaluando y por lo tanto obviamente tenemos que ser pacientes para estar entonces mirando esta transacción. Vamos a ver si podemos encontrar Tesla. Vamos acá a mirar. Market Watch. Vamos a mirar si lo tenemos por acá Tesla. TSLA. Luego volvemos a buscar Tesla. Acá está. Perfecto. Vamos a añadirlo. Chart Windows. Ponemos acá la plantilla o el templates que tengo programado. Bajo el nombre ATO. Perfecto. Y me paso a revisar. Primero lo primero. Gráficos de mayor temporalidad. Vamos acá a mirar si es que lo podemos ver con claridad. Vamos a ver el gráfico diario mejor. Perfecto. Ahí con eso me conformo yo al minuto con el gráfico diario. Pues bien, lo que tenemos al día de hoy en Tesla es todo un proceso alcista. Lo que puedo ver evidentemente a grandes rasgos o muy rápidamente es un proceso en donde existen mínimos que son crecientes a lo largo del tiempo. Ya sea puede ser este proceso, si a lo mejor incluimos o inclinamos un poco aquí la situación, podemos estar mirando ese proceso alcista. Me parece que eso tiene más coherencia. Si bien aquí se logran vulnerar algunas secuencias de mínimo, podríamos estar mirando como que realmente esta es la tendencia que el mercado viene dibujando durante el último tiempo. Puede ser, me parece, puede ser a lo mejor el condicionante o ante posibles retrocesos del mercado debería apoyarse en esta secuencia de mínimos crecientes. Y si optamos por inclinar esto, o a lo mejor proyectar esta situación. Vamos acá a mirar si es que existe un canal alcista. La verdad que por el minuto no tiene pinta de canal alcista. De hecho, los máximos son decrecientes a lo largo del tiempo, entonces lo que nosotros podemos hacer es comenzar a hablar de una especie de formación de tipo de cuña. Una especie de formación de tipo de cuña que al mismo tiempo, si bien no es tan aguda como una cuña debería serlo, o se sugiere a lo mejor que pueda ser en un análisis técnico más exhaustivo, por ejemplo, o incluso, fíjense, como el proceso comienza desde acá, y nosotros acá podemos trazar esta línea también, vamos a eliminar esta y vamos a intentar replicar esta por acá. Y a lo mejor ahí tenemos un canal alcista que sí se va desarrollando a lo largo del tiempo. Vamos acá a intentar eliminar esta. Perfecto. Entonces, lo que tenemos entonces para Tesla, a simple rasgo y a simple vista, primero que todo es un canal alcista, aparentemente que se dibuja, las medias móviles van acompañando el precio, la tendencia es alcista, no hay duda de eso. Máximos históricos durante las últimas semanas, durante los últimos días, precisamente durante esta semana, nuevos máximos, perfecto. Pero comenzamos a ver en el mismo grado que el sentimiento del mercado o el S&P nos muestra, son divergencias a lo largo del tiempo. Fíjense como el RSI, que es la fuerza relativa del precio, nos muestra divergencia entre los máximos que el mercado muestra y el RSI mismo. Por lo tanto, comienzan ahí a haber algunas señales que puedan obviamente llamar la atención y decir, oye, algo aquí está ocurriendo o puede llegar a ocurrir. Sobre todo cuando la vela del día de ayer es una vela totalmente negativa que rechaza los nuevos máximos históricos o su apertura nueva, históricamente, o sea, en nivel histórico. Por lo que evidentemente la situación al día de hoy puede generar obviamente un posible escenario de reversión en esta situación que se está presentando. Por lo que, considerando por supuesto este proceso que viene a mostrar Tesla al día de hoy, podemos entonces anticipar ciertas variaciones negativas que puedan darse. Un poco también siguiendo el flujo o la ola que el mercado nos viene a mostrar en cuanto a la renta variable o en sus términos generales. Por lo que
el proceso que se muestra son de rechazo, los niveles que si nosotros vamos a mirar un gráfico de menor temporalidad, probablemente vamos a encontrar algunos niveles Fibonacci. Voy aquí a limpiar, voy a sacar estos niveles que se corrieron un poco, pero las vamos a adaptar a la condición actual. Vamos acá a trazar nuevamente líneas de tendencia, a ver si es que las podemos respetar. Perfecto. Algo por el estilo tenemos entonces. Y lo que comenzamos a ver es que el proceso bajista que se muestra durante los últimos días de transacción o durante las últimas horas o los rechazos de los nuevos máximos históricos en torno a los $600 pueden ser obviamente una señal de caída o de retroceso, sobre todo cuando el mercado se ha movido de forma exponencial durante las últimas jornadas, que ha sido todo este proceso finalmente. Entonces, por lo general siempre tienden a haber ajustes, ya sean que el mercado se redistribuye y comienza a presentar un rango lateral antes a lo mejor de seguir mostrando un movimiento alcista, o se redistribuye para luego de eso comenzar un proceso de retroceso que en el largo plazo determine obviamente nuevos máximos históricos y vaya obviamente con la consecuencia de los movimientos positivos que a lo largo del tiempo se vienen mostrando. Eso obviamente hay que tenerlo claro, cuáles son los timings del mercado en estas condiciones. Fíjense cómo abre la vela el día de hoy, que en la plataforma demo tiene un delay. Finalmente vamos ya a que los próximos días voy a estar operando desde una plataforma real o analizando desde una plataforma real, solamente es cuestión de tiempo. Pero la reacción del mercado al día de hoy en esta jornada en su apertura es totalmente negativa, y en ese delay que nos presenta se muestra entonces esta reacción de contracción que el mercado nos puede obviamente señalar y buscar los retrocesos hacia los niveles Fibonacci. Entonces, cuando ya esta vela bajista comienza a sugerir una caída o un retroceso, lo que yo hago evidentemente es medir siempre con un Fibonacci cuáles son los posibles niveles que el mercado pueda llegar a alcanzar. Y aquí es donde finalmente la media móvil también puede jugar un rol importante en este desarrollo y a encontrar a lo mejor soportes en torno al 50%. Y este 50%, si ustedes se fijan, voy a hacer acá, simplemente lo voy a trazar y al ojo, fíjense cómo el 50% de Fibonacci calza con los antiguos máximos históricos que el DAX logró alcanzar el 31 de agosto, primeros días de septiembre del presente año. Por lo tanto, son situaciones importantes que pueden obviamente considerarse como los posibles retrocesos que el mercado pueda dar o los posibles rebotes que el mercado pueda venir a presentar. Ahora, si caemos por debajo de este nivel, creo que obviamente la probabilidad de venir a buscar la línea de tendencia es mucho mayor, y sostenerse por debajo de la zona de los $500 ya debería ser algo, un condicionante mucho mayor a lo largo del tiempo, o al menos obviamente esa es la apreciación que puedo tener para Tesla en el corto plazo y con la reacción que está teniendo en este preciso minuto o durante la apertura de Wall Street esta mañana de día miércoles 2 de diciembre. Pues bien, muchachos, muchachos y muchachas, evidentemente, espero que el seminario del día de hoy haya sido útil. Como ya les decía, la intención, por supuesto, de estos seminarios es que vayamos teniendo un constante a lo largo del tiempo, los días lunes con los seminarios de perspectiva semanal, donde vamos a dar evidentemente una perspectiva de los mercados, cómo se vienen en términos fundamentales, los principales instrumentos que vamos a estar atentos a la semana, así como hemos visto algunas ideas de trading. Vamos a comenzar los días lunes a formar los portfolios semanales de corto plazo, de mediano y largo plazo, y los seguimientos diarios del mercado los días miércoles a las 11 de la mañana, como ha sido el día de hoy, y el cierre de los mercados también el día viernes a la misma hora. Y muy importante, los seminarios de los días lunes son a las 19:30 horas, de 19:30 a 20:30 horas, y la mayoría de los seminarios van a estar siendo grabados, así que los van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube también en Admiral Markets Latinoamérica o Admiral Markets Chile, lo pueden encontrar en YouTube directamente. Mañana tenemos seminario de Planifica tu inversión en dólares año 2021, compras o vendes, así que desde ya invitados, y por supuesto invitados a que nos sigamos en redes sociales día a día y estemos entonces en contacto, ya sea a través de Twitter, el correo electrónico, a través obviamente de su ejecutivo. Se pueden hacer reuniones conmigo si en el caso de que lo lleguen a necesitar. Estoy obviamente a la disposición de ustedes para poder colaborar en su trading diario, en su formación, y por supuesto obviamente que puedan ser rentables en esta materia. Un abrazo para todos, que tengan una excelente jornada de día miércoles, lo que resta de ella, y por supuesto setear muy bien su stop loss, su take profit, y tener un poco de riesgo en lo que el mercado también nos otorga.
Gracias, Oscar, Germán, por vuestra participación. Nos estaremos viendo el día viernes en el seminario de cierre de los mercados.